Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Españoles Científicos en Reino Unido. Hoy os invitamos a acompañarnos en un episodio fuera de la ruta habitual del programa. Al fin y al cabo, somos el podcast de los investigadores en Reino Unido, no solo de los científicos y científicas. Y esta vez nos vamos a sumergir en la investigación humanística, un campo menos conocido por nuestra audiencia, pero igualmente esencial para comprender el tejido cultural y social en el que avanza la sociedad. Contaremos con la presencia de una invitada de lujo, referente internacional en los estudios hispánicos y de género, cuyo trabajo ha contribuido a recuperar y divulgar la vida y obra de mujeres precursoras en el pensamiento y la literatura española del siglo XX. Además, no vais a estar solos conmigo, con Laura. Vamos a contar también con Alex. Hola, Alex. Hola, Laura, ¿qué tal? Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de la entrevista de hoy. Hablaba fuera de micrófono con nuestra invitada y decía que a mí este tema de la humanística me interesa muchísimo. Me lo pasé muy bien con Jesús el año pasado, así que espero que en la entrevista de hoy podamos disfrutar también mucho. Nuestra invitada de hoy, a través de sus proyectos, desde la edición crítica de textos inéditos hasta el análisis de cartas y documentos personales, desafía la idea de que la historia oficial es un relato cerrado, establecido. Su investigación no solo rescata testimonios y voces silenciadas, sino que también aporta herramientas para entender cómo la identidad de género, la memoria personal y el contexto político influyen en la creación artística y científica. Esta aproximación humanista nos invita a una reflexión sobre la importancia de los relatos autobiográficos, de la literatura del testimonio propio y la recuperación del legado femenino. Exploraremos cómo el estudio de estas vidas y obras puede enriquecer la sociedad, romper barreras entre disciplinas y ofrecer nuevas perspectivas para abordar los retos actuales en igualdad, diversidad y memoria histórica. Un episodio para abrir horizontes, cruzar disciplinas y descubrir que en cada archivo recuperado late una nueva forma de pensar el mundo y la sociedad en la que vivimos. Después de esta presentación tan espectacular, quiero decir que nos acompaña Núria Capdevila Argüelles. Hola, Núria. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, nosotros encantados de tenerte. Encantada de estar con vosotros. Lo decimos que nos encanta grabar el podcast porque aprendemos un montón de temas muy diversos y teníamos muchas ganas de hacer este tema. Estupendo. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas también de estar con vosotros, así que muchas gracias por invitarme. Vamos a presentarte un poquito para nuestros oyentes que a lo mejor así, solo oyendo el nombre, no han caído en quien, que a lo mejor te conocen incluso, ¿no? Entonces, pues Núria se licenció en Filología por la Universidad de León, completó un máster en la Universidad de Edimburgo, donde también hizo su doctorado, para luego trasladarse a la Universidad de Oxford y de Lancaster para continuar su investigación. Hoy en día es catedrática de Estudios Hispánicos y Estudios de Género en la Universidad de Exeter, también en Reino Unido, donde lleva más de 2 décadas investigando y enseñando sobre la historia del feminismo español y de la autoría femenina. Ha sido pionera en el rescate y estudio de figuras olvidadas y rebeldes de la primera mitad del siglo XX, como Elena Fortún, y dirige proyectos audiovisuales y editoriales dedicados a recuperar la memoria de las mujeres artistas e intelectuales. Su trabajo combina una profunda labor de archivo con una firme vocación divulgadora, acercando al gran público la riqueza y el legado de mujeres silenciadas por la historia oficial. Vamos, que es una invitada de lujo, de lujísimo para nosotros, que tanto nos apasiona hacer divulgación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y después de hablar nosotros dos tanto, ya vamos a hacerte una pregunta y te dejamos hablar a ti. Delegamos. Que ya hemos trabajado mucho. ¿Qué te llevó a centrar tu carrera en el rescate de la memoria de las mujeres olvidadas del periodo prefranquista en España? Bueno, en realidad a mí me interesaba muchísimo la identidad de la mujer moderna y la unión entre mujer y progreso. Y yo creo que una cosa que tenemos en común, mi generación y la vuestra, cuando miramos al siglo XX, el siglo en el que se formó en nuestra España,
Y también cuando miramos a Europa es que nos produce una curiosidad los felices 20, los años 20, son los años en los que se legitima un poco esa identidad de la mujer moderna. Y el caso español, enseguida me di cuenta de que era particularmente interesante, porque cuando esa identidad de la mujer moderna se legitima en España, va a ser en la Segunda República, va a ser en los años 30. Y curiosamente, ya han pasado los felices 20 y es una identidad histórica que en el resto de Europa ya da pasos atrás, en ese ya periodo de entreguerras. Entonces, una de las cosas que yo tenía claro al estudiar la llegada y la consolidación de la identidad de la mujer moderna es que iba a desaparecer, porque la historia europea nos enseña que es una identidad que, bueno, como indicativo de igualdad, da pasos atrás. Entonces da pasos atrás en Europa, como digo, en esa época en la que en España se legitima, y entonces, bueno, la historia de la armarización o del retroceso de la identidad de la mujer moderna en España se confunde evidentemente con la historia de la dictadura, y ahí tenemos un armario muy complejo en el que entrar y del que sacar contenidos absolutamente fundamentales para entender quiénes somos hoy. Y en realidad es que es a eso a lo que he dedicado mi vida. Para mí el franquismo yo lo veo como un gran armario que esconde o que escondió la diversidad de las contribuciones de las mujeres a la formación de nuestra España, de nuestro país, de la España moderna. Entonces, fíjate que ahora que hablamos tanto de, bueno, se conmemora, ¿verdad?, la semana que viene los 50 años de la muerte del caudillo y se habla tanto de la transición y de la transición española, para mí en transición continuamos. Entonces, yo entiendo la historia de la mujer como un fenómeno, una sucesión de transiciones, y a pesar de que sí se me conoce por trabajar el feminismo prefranquista, yo lo veo como el feminismo moderno. En realidad, a mí me interesa entender la continuidad del mismo, porque me dolía mucho cuando empecé a trabajar que se dijera que el feminismo español empezaba después de la muerte del caudillo, porque yo tengo abuelas y entiendo perfectamente la capacidad de desobediencia de las mujeres. Entonces, en ningún momento me creí, ni siquiera cuando empezaba, que no había nada antes del 75, antes al contrario. Lo que quise fue ir descubriendo ya no solamente las autoras, sino también las redes y la continuidad, que a mí esto me parece fundamental. En este sentido, este sentido de la continuidad y de que hubo feminismo antes del 75, que creo que es una cosa que a veces se nos olvida por deliberadamente o por ignorancia, queremos preguntarte sobre dos figuras muy específicas que has analizado, que has visibilizado, que son Elena Fortún y Hildegard Rodríguez. ¿Cuál fue, quién nos puede explicar brevemente quiénes fueron estas dos mujeres y cuál fue el mayor desafío a la hora de investigar y de dar visibilidad a estas mujeres? Pues fíjate que, claro, el caso de Elena Fortún es un caso increíblemente querido para mí, porque yo crecí leyendo a su personaje, leyendo a Celia, y luego he observado que hay una generación de novelistas y escritoras que son 10 o 15 años más jóvenes que yo, como por ejemplo María Folguera, que crecieron viendo la adaptación televisiva, ¿no?, de Celia, y luego a partir de ahí fueron a los libros. Pero fíjate que cuando yo comenzaba mi carrera académica, pues conocí a una profesora de la Universidad de Cádiz, Marisol Dorao, que había traído un bolso de papeles de Elena Fortún. Y entonces, pues, yo siempre digo que el trabajo que hago lo podríamos resumir en una idea. Es una cuestión de redes en el presente dando la mano a redes en el pasado. Entonces, yo conocí a Marisol Dorao al final de su carrera académica, cuando empezaba, desgraciadamente, a tener un Alzheimer, una enfermedad, en su caso,
un Alzheimer que duró muchísimos años y que tuvo una época muy larga en la que, bueno, ella era muy consciente de su enfermedad, pero bueno, pues hacía una vida todavía normal e investigaba, y de hecho escribió una biografía de Elena Fortún en la cual ya se nota su enfermedad. Y entonces nos escribíamos. Y era esa época que, claro, fíjate que una de las cosas para mí fantásticas de esta sociedad vuestra de científicos españoles en el Reino Unido es conocer a gente joven y conocer a tantos académicos que están como estaba yo entonces, comenzando tu carrera académica y viviendo con esa sensación de que te queda tantísimo por hacer, ¿sí? Y entonces a mí Marisol me enseñó calma, todo llega y todo ocurre cuando tiene que pasar, porque claro, estás en esos años de, ay, madre, ahora soy titular, tengo que escribir, tengo que publicar, tengo que... No, y ella me enseñó la calma y nos escribíamos, aprendí muchísimo de esta persona y guardo sus cartas como un tesoro. Y me acuerdo que hablábamos pues del archivo de Elena Fortún, y había incluso pues textos a los que ella no se atrevía a tocar. Y a esos textos me dijo, les llegará su momento, y en ese momento estarás tú. Y el momento no ha llegado aún. Me enseñó a tratar la investigación como algo vivo. Y eso es algo que hice desde entonces. Yo trato a mi investigación como algo vivo. Yo busco a familiares, busco a herederos, busco los archivos, y eso es lo que he hecho tanto con Elena Fortún como con Hildegard Rodríguez, con las dos. Yo la investigación la trato como algo vivo, porque hay una lección fundamental que he aprendido de trabajar con mujeres, y es que la memoria de las mujeres es muy frágil, se pierde muy fácilmente. Entonces, uno, tratarla como algo vivo, y dos, saber gestionar la sensación de prisa que te da el mundo académico, y también una sensación de prisa que yo tengo porque tengo la sensación de que se me pierden los archivos y que tengo que ir con tiento e ir rápido. Entonces yo siempre he dicho que no trabajo sola, que trabajo en medio de una red de mujeres de diferentes generaciones, en las que me he apoyado y a las que yo apoyo, y en definitiva el secreto de mi trabajo es tratar la investigación como algo vivo. Yo he caminado por todo Madrid buscando obra de la pintora Marisa Roiset, por ejemplo. ¿Qué más he hecho? Me escriben personas que han leído mi trabajo porque tienen un cuadro de una pintora sobre la que yo he escrito o investigado, o porque tienen un archivo de una abuela que escribió un pequeño diario. Entonces, ha hecho falta mucho tiempo para que ese tratar la investigación como algo vivo también me devuelva cosas a mí y me confirme con los años que no me equivocaba, que esa era la respuesta. Y parto también, os diré que yo soy muy consciente de que hago academia de una manera muy poco ortodoxa, porque en definitiva mi trabajo es lo que es por ir más allá o más acá de la biblioteca. Con respecto a eso, yo entiendo perfectamente el oxímoron de estoy en academia, tengo que publicar rapidísimo porque tengo que hacer currículum, pero que a la vez, eso nos pasa muchas veces en ciencia, tienes que esperar para poder estar seguro de lo que estás haciendo, que está bien hecho, que lo que estás viendo es el efecto que quieres ver. Entonces, para trasladarnos un poco a la parte más humanística, supongo que eso es tu proyecto Cartas Vivas, en el que estás, voy a decir, conversando con el pasado y con los archivos que tienes, y que también hay que tener mucho cuidado cuando se saca según qué cosa para que la sociedad también sea receptiva y no ponga el freno o no esté receptiva a ese hallazgo. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo nació y qué impacto ha tenido el proyecto de Cartas Vivas, tanto en academia como en sociedad? Bueno, pues mira, Cartas Vivas nació de un
de un libro muy querido para mí, que es un epistolario muy pequeñito que se llama De corazón y alma, que son las cartas entre Carmen Laforet y Elena Fortún. Un libro que yo preparé para la Fundación Banco Santander con las hijas de Carmen Laforet. Y a la vez, para prepararlo, pues muy a tono con mi forma de trabajar, me fui a Cádiz, al archivo de Marisol, y bueno, cotejé el archivo que tenían Cristina, la hija de Carmen, y el que tenía Marisol, ordenamos las cartas y preparamos un libro que ha tenido un impacto enorme, enorme, que ha sido adaptado al teatro 3 veces, que ha tenido ya 3 ediciones y que se lee muchísimo y que gusta muchísimo y por el cual me han escrito muchísimas personas, y que también fue un libro que impulsó la recuperación de Elena Fortún muchísimo. Una de las cosas que me di cuenta después de que en la presentación de este libro llenásemos el Instituto Cervantes en Madrid y tuviesen que acondicionar 2 salas más de tanta gente como había en la puerta esperando. Entonces tuvieron que poner 2 salas más y poner televisores para retransmitir el acto de presentación de corazón y alma. Me di cuenta de que la gente tiene hambre de cartas. Y hay una contradicción y un problema en el hecho de que también las cartas se están muriendo como género literario. Y a la vez es un género femenino, eminentemente, porque para entender las redes de validación entre escritoras necesitamos ir a los epistolarios e ir a las cartas. Son géneros también siempre incompletos, porque en estas cartas, en De corazón y alma, y en otros corpus de cartas como con los que yo he trabajado, pues normalmente tienes solamente una parte, te faltan textos, en fin. Pero aún así son importantísimas. Entonces, esta sensación de hambre de cartas, yo pensé, bueno, pues es que en realidad yo soy traductora, yo traduzco del pasado al presente, esto es lo que hace mi trabajo, en realidad, traducir del pasado al presente. Y ya muy metida en esta idea del regreso de las autoras modernas, yo me daba cuenta de que había un desafío. ¿Cómo hacemos regresar a nuestras autoras modernas, a nuestras hijas del siglo XX, y cómo les damos un valor de permanencia y las conectamos con las nuevas generaciones que consumen cultura en sus dispositivos audiovisuales, en sus tabletas, en sus móviles? Y entonces pensé que podíamos hacer un nuevo tipo de carta, viva, un mensaje del pasado al presente que se debiese a la literatura de memoria, porque en el proyecto cartasvivas.org no nos inventamos nada, todo lo que sale ha sido escrito. Y así fue como surgió el proyecto y cómo ha ido evolucionando. Hemos ido elaborando un equipo y ahora mismo ya casi pues va automáticamente, y ha tenido una serie de impactos que para mí son fundamentales, desde lo que pretendíamos, que la gente joven lo usase, y el apoyo aquí de Consejería de Educación ha sido fundamental. Llegamos todos los años a una media de 15.000 estudiantes británicos y no británicos, también españoles, que usan el proyecto pues para después acercarse a los libros, para después aprender más de las autoras. Y claro, la autoría femenina es una cosa increíblemente poderosa. A través de la autoría de las mujeres puedes estudiar y debes estudiar el problema de España, y debes estudiar y se puede estudiar la historia española, y eso es lo que se hace a través de este proyecto. Y nosotras, el equipo, apoyamos a profesorado. Trabajamos mucho con centros de adultos también, que les encanta usar el proyecto y que, bueno, pues en los programas de educación que existen en centros para mayores, pues lo usan. Y luego ya a nivel, por supuesto, público académico, editoriales que usan el proyecto para promocionar su propio trabajo. Yo siempre digo el proyecto como un facilitador cultural. Y finalmente, y para mí como investigadora, este es un impacto absolutamente fundamental,
el mover archivos para que no se pierdan. Ejemplo, el caso de Teresa Sánchez Gavito, que es una de las cartas vivas, las series de cartas vivas más recientes que hemos hecho, que fue una pintora madrileña que tiene un archivo absolutamente maravilloso y que ahora mismo ya hemos logrado mover a la Biblioteca Nacional Española el archivo de dibujos para ir a la Sala Cervantes, unos 800 dibujos absolutamente magistrales. Sus diarios los estoy preparando para su publicación y estamos ahora en el proceso de hacer que su legado pictórico vaya a una institución que lo acoja. Entonces, este mover archivos y conservarlos también es una parte absolutamente fundamental del proyecto. Has mencionado varias veces cuando fuiste a Cádiz o cuando has encontrado estos dibujos la importancia de los archivos y de mover archivos de forma que estén bien, para la redundancia, archivados. Y esto nos toca, entre comillas, de cerca porque hace unos meses pudimos contar en este podcast con Jesús Sanjurjo Ramos, doctor en Historia Atlántica de la Universidad de Strathclyde, y nos dio una pincelada de forma bastante dramática, debería decir, y recomendamos a los que no hayan escuchado el episodio que vayan a escucharlo. Nos dio una pincelada de lo complicado que es el acceso a fuentes históricas de hace menos de 200 años, especialmente para grupos marginados. Entonces, te queríamos preguntar, en comparación con la historia más mainstream o la historia más dominante, ¿qué dificultades encuentras a la hora de investigar esa historia de las mujeres del siglo XX y encontrar estos archivos que parecen olvidados? Para empezar, decir que Jesús tiene absolutamente toda la razón, pero a la vez yo diría que es uno de los acicates más intensos de mi trabajo. A mí no hay nada que me excite más que me digan que no hay o que no me dejan ver, porque entonces ya intento pensar en cómo convertir ese no o esa negativa en otra cosa. Entonces, lo que es una dificultad, pues en la medida de lo posible siempre hay que intentar verlo como una oportunidad y como una fuente de investigación. Yo diría, insisto muchísimo en esto, que la memoria de las mujeres es muchísimo más frágil. Como anécdota a contar, que hay una grandísima feminista que me interesa muchísimo, que publicó muchísimo, que estuvo muy activa, aunque siempre en segunda línea durante la dictadura, y al contactar con su familia me dijeron que no quedaba nada, que todo había desaparecido. Entonces, esto me dio muchísima pena. La memoria de las mujeres es increíblemente frágil. Los archivos de quienes no han sido autoras canónicas se pierden muy fácilmente porque, bueno, pues se considera que no son para nada importantes. Y luego, a veces hay un celo muy especial en relación a las mujeres de una familia, y existe muchas veces esa especie de prurito de, bueno, pues de mi madre escribo yo o de mi tía escribo yo, y muchas veces parte de mi trabajo ha sido el conversar con herederos y darles a entender de que tu madre o tu abuela o tu tía es de todos, porque era artista o porque era escritora y porque tiene una contribución de la que todo el mundo merece disfrutar. Y ha sido en mi trabajo a veces un desafío el hacer cambiar el chip a personas que tienen un legado que ha de ser compartido para que ese legado salga. A veces tengo que decir que me he encontrado a personas absolutamente... me estoy pensando ahora mismo, trabajo con el hijo, como digo, de Teresa Sánchez Gavito y tiene un compromiso enorme con la salida de su madre al mundo. Voy a presentar también pronto un libro sobre Elizabeth Mulder y lo mismo. En fin, entonces, bueno, la memoria de las mujeres, insisto, muchísimo en su fragilidad, en con qué facilidad se pierden los legados de ellas, muchas veces porque tampoco tienen un estudio, un cuarto propio donde guardarlos. Eso que decía Virginia Woolf es una gran verdad.
recuerdo cuando preparaba un epistolario de Elena Fortún, las cartas que le escribe a su amiga Inés Gil, y una sobrina nieta de Inés Gil encontró la última carta que escribió Elena Fortún, la última, ya muy enferma, doblada en 4 en un libro. Qué bonito, qué pasada. Sí. Ese momento en el que abres el libro debió ser impactante. Sí, para ella, una señora muy mayor, claro. Sobrina nieta y no, es sobrina de... Pues mira, la única mujer en el mundo que debe de quedar en el mundo que se sentó en las rodillas de Elena Fortún, Alicia Gil, fantástica. Y entonces, fíjate que ella, pues, en fin, por ayudarme cuando efectuaba el epistolario, además Elena Fortún, su verdadero nombre era Encarnación, y ella tuvo una agonía horrible. De hecho, bueno, tuvo un cáncer y, claro, en una época en la que los cuidados paliativos estaban en mantillas. Y yo he tenido conversaciones con científicos muy interesantes sobre los cuidados que recibían, bueno, pues las escritoras o las intelectuales enfermas cuando escriben sobre la enfermedad. He tenido muchas conversaciones interesantes con personas del ámbito de la ciencia, pero una de las últimas cosas que escribió Encarnación, que había odiado su nombre y que prefería llamarse Elena Fortún, es que, bueno, pues al final de su vida, cuando ya se estaba desencarnando, pues había llegado a como reconciliarse con su nombre. Y en esa última carta volvió a firmar, se llamó a sí misma Encarna, no firmó. Al final, justo cuando iba a firmar, puso solamente unos puntos suspensivos, pero sí dijo, mira, no estaba mal, no ha estado mal llamarse así. ¿O crees que va a ser más difícil ahora que no escribimos cartas, que es algo físico, tangible, que lo que hacemos es comunicarnos por vías digitales? Ya ni siquiera se escriben emails si no son emails de trabajo, no le escribes un email a un amigo tuyo, le escribes un WhatsApp o le pones un mensajito de audio. ¿Crees que va a ser más difícil que investigadores del futuro puedan recuperar cómo éramos? La respuesta es que no lo sé, porque no quiero darte una respuesta pesimista, no quiero hacerlo. Entonces, te voy a dar una respuesta un poco en línea con algo que hizo Carlos Saura en la película Criacuervos, que no sé si la habéis visto, con Geraldine Chaplin, que hace de madre y de hija en esa película, de las dos cosas. Y hay una cosa que hace Saura con ella cuando le pone a hablar de la niña que ella fue, pues la sitúa en un futuro muy aséptico porque él no sabe imaginar. Entonces pone a Geraldine Chaplin en una especie de habitación sin nada, y ahí es donde Geraldine Chaplin, en el personaje de Ana, habla de ella misma niña, de Ana, y Saura no le da nada, no la pone en una ciudad o la pone en un escritorio, no. Representa la asepsia. Yo quiero pensar que la memoria, la necesidad de memoria siempre se abre camino. Entonces, quiero pensar que ahora mismo no alcanzo a ver, porque necesito el filtro del tiempo, no alcanzo a ver los canales y los medios por los que se preservará nuestra memoria, a pesar de que comparto al 100% tus temores. Pero a mí la historia me ha enseñado que el olvido no existe y que lo que ocultamos, tarde o temprano vuelve a salir. Es precioso lo que acabas de decir. Es de verdad de dejar un par de segundos para que la gente piense, porque me parece que ha sido muy bonito y muy verdadero. Que esto es un miedo que creo que compartimos todos, pero de alguna forma en este pesimismo me alegra escuchar y lo comparto, ¿no? Que el olvido no existe y que la memoria siempre se abre camino. Que me parece una cosa muy bonita. Y has mencionado una persona que se llama Elena Fortún, ¿no? que publicó Oculto Sendero, y
La publicación de esta novela ha causado sorpresa. Entonces, ¿podrías relatar un poco cómo fue el proceso de recuperación y publicación de esta obra? Bueno, lo primero que tengo que decir es que mucho antes de que publicásemos Oculto Sendero en el año 2017, yo ya había leído el libro y me parecía una joya. Me parecía la novela sáfica en lengua española que necesitaba salir. Una especie de equivalente del Pozo de las Soledades de Radcliffe Hall. Me parecía que demostraba lo grandísima escritora que era Elena Fortún, y me parecía un libro importante. Entonces, el gran desafío, y también para cuando llega esta época, Marisol ya está muy enferma, y yo se lo debía a ella. Ella me había dicho, pues, el tiempo de Oculto Sendero llegará, no lo voy a ver yo, pero llegará, y cuando llegue, pues espero que lo hagas bien. Entonces, habíamos publicado la antología El Camino es Nuestro con la Fundación Banco Santander. Había empezado una recuperación de Elena Fortún, un interés, una especie de revival de la autora. Creamos una colección en la editorial Renacimiento, una biblioteca Elena Fortún, y tomamos una decisión, la otra directora, María Jesús Fraga, la editorial y yo, decidimos empezar con la literatura de exilio. Y entonces creamos una especie de marco para contextualizar esa novela que había estado oculta durante tantísimo tiempo. Entonces, bueno, luego la publicamos. Hicimos una cosa que yo creo que es muy importante, porque evidentemente las editoriales independientes españolas, que son una maravilla, aparte de los grandes nombres que dan premios que igual, bueno, pues son más que cuestionables, España es un país con maravillosas editoriales independientes, maravillosas librerías independientes, y estos dos sectores, además, aprovecho para decir, absolutamente imbricados y muy cerca de un activismo feminista maravilloso que tiene nuestro país. Entonces nos dábamos cuenta, cuando salía Oculto Sendero, que necesitábamos una estrategia también de marketing. El libro era excelente y yo hice una introducción rigurosa, muy investigada, por supuesto, que me llevó mucho tiempo escribir, pero me puse también el desafío que fuese un escrito, una edición crítica que fuese atractiva para todos. Es decir, para el público académico y para el público no académico. Para mí eso era fundamental. Eso era fundamental, y era fundamental que se hablase mucho del libro. Durante mucho tiempo fuimos capaces de mantener un gota a gota. Constantemente teníamos entrevistas, se iba hablando del libro, no había silencio sobre el libro, todas las semanas había algo, y con el tiempo acabó siendo uno de los libros del año. Y a mí eso me encantó, porque las editoriales independientes no tienen presupuestos de marketing, no pueden comprar espacio en las tiendas de los aeropuertos o incluso el Corte Inglés. Siempre se distribuyen pues a través de librerías, y hay los grandes grupos editoriales se promocionan de otra manera. Pero lo que a mí más me gusta leer no está ahí. Y en definitiva, pues para seguir teniendo alegría investigando y trabajando, yo pues trabajo con aquellos sellos y aquellas editoriales que publican los libros que a mí me gusta leer. Entonces tuvimos esta estrategia de marketing y funcionó. El libro ha tenido ya, pues creo que estamos por la 4ª edición, se ha traducido al inglés, una traducción maravillosa, Hidden Path, y se ha adaptado al teatro. Y lo más maravilloso ha sido la cantidad de gente joven que nos ha escrito
poniéndolo en valor, y especialmente niñas o chicas jóvenes que se han visto retratadas en ese libro, en el que tenemos a una niña que quería vestirse de niño cuando era pequeña, o que, pues que no estaba segura de ser una niña. Entonces ha habido mucha gente joven, homosexual o trans, que se han sentido reflejadas en especial en la narrativa de infancia de este libro. Entonces, para mí es un gran orgullo este volumen en concreto. Le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y además es que estoy segura, porque también ha habido personas que me han dicho, oye, pero ¿a ti no te ha dado pena publicar eso? O sea, ¿no te ha dado pena hacerle eso a Elena Fortún? Y yo siempre contesto, vamos a ver, tenemos un manuscrito que estaba mecanografiado y cosido. Si tú no quieres que algo salga, lo escondes mejor. Uh-huh. O lo quemas. Uh-huh. Entonces, para mí casi ha sido un acto de justicia poética En no querer publicarlo, a lo mejor era por algunas consecuencias o que pudieran sentirse personas allegadas a ella, más que por no querer publicarlo. Entonces, pasando tiempo, pues ya... Evidentemente. Si es que además la pobre Elena Fortún ni siquiera tenía la palabra lesbiana para definirse. Ella pensaba, y tenemos bastante evidencia para saber que ella pensaba en sí misma como en un ser invertido y desde luego patologizado. Y también esa herida, ese dolor, no puede ser olvidado. Y contar el dolor y contar las heridas históricas de ser mujer es importantísimo para que entendamos cómo se articula la discriminación, la violencia, la desigualdad. Para entender eso plenamente necesitamos la historia de la vida privada y de la secreta, no solo de la pública. De esas otras dos también. Y esto, volviendo a lo que decías antes de las redes del presente, hablando con las redes del pasado, que esto es un tema que estamos hablando de una mujer de la primera mitad del siglo XX y estamos ahora en la primera mitad del siglo XXI y esta conversación que estamos teniendo, estamos perfectamente pudiendo hablar de una conversación del siglo XXI, pero esto corre hace 100 años. Entonces, esta comunicación que existe entre estas dos redes es muy importante, y creo que lo que ha hecho tú de que mujeres jóvenes, niñas, hayan podido sentirse identificadas o de alguna forma vistas o descritas hasta cierto punto con la terminología de Elena Fortún o con su obra, debe ser una sensación muy positiva para ti, sobre todo porque no se hace desde un punto de vista optimista o fantástico, sino de un punto de vista pues dolido o triste, o que igual no es tan fácil que la gente quiera admitirse identificada con estos sentimientos, con esta visión de la vida. Sí, pero sabes, fíjate qué importante es ese título, ¿no? Oculto sendero, ¿no? Porque un sendero es un camino, es decir, nos lleva de A a B, nos lleva a un destino, nos lleva a un lugar mejor, nos puede servir para hacer un regreso. El conocimiento es un camino. Oculto sendero es, por tanto, un camino oculto, un conocimiento oculto, pero los caminos son absolutamente necesarios para avanzar, para conocer nuevos territorios. Y yo pienso que eso es, en realidad, lo que ha pasado con este libro, y que tiene, en definitiva, una gran universalidad, porque, como decía C.S. Lewis, leemos para saber que no estamos solos. Y yo creo que este ha sido la gran contribución de Elena Fortún en su último regreso a la escena cultural, su último regreso a la escena cultural, regreso que yo creo que ha sido también una consolidación. El llegar a una universalidad,
absolutamente enorme y a una conexión con los dilemas y con los problemas de la gente joven que hoy tienen mucho que ver con la identidad de género, con la identidad sexual. Es un momento de gran reflexión sobre estos temas y a mí no me sorprende que sea Elena Fortún la que tiene un mensaje que decir, porque la mejor literatura es siempre profética y porque ella ha ido volviendo en sucesivos momentos del siglo XX con mensajes para las generaciones que la leían. Entonces, no me sorprende que esto ocurra con aquello que estaba más armarizado, más escondido, esa literatura que ella escribió en realidad para sí misma. Hay una cosa que es absolutamente fundamental de ella, que es que escribía por necesidad, no escribía por ansia de encumbramiento, sino por una necesidad de comunicación que llega hasta hoy. Porque era tan auténtica esa necesidad que nos alcanza. ¿Crees que esta universalidad, que me parece una palabra muy bonita, que ha alcanzado la obra de Elena Fortún es por esta necesidad de comunicación? ¿Qué elementos crees que hay detrás de la universalidad que ha alcanzado la obra de Elena Fortún? Bueno, yo creo que dentro del mundo hispano, y el mundo hispano es un mundo global, en fin, se consume cultura y literatura hispana en todo el mundo y tenemos esa gran suerte de participar de un mundo cultural enorme. Elena Fortún es la escritora de literatura infantil más universal en nuestra lengua, con perdón de Elvira Lindo, aunque ella adora también a Elena Fortún y le ha escrito diversos homenajes. Pero Elena Fortún crea el personaje a través del cual podemos estudiar todo nuestro siglo XX, incluso en las épocas en las que pues en España se vivía un olvido de los años 20, 30, 40. Entonces, la narrativa de esa época pues estaba más fidedigna, más completa, la tenía esa niña, se llamaba Celia, que nos contaba el exilio, que nos contaba cómo era también el Madrid de la República, el Madrid Belle Époque, nos contaba también la Guerra Civil, en ese Celia en la Revolución. Y en aquella época de los años 80, en la que no se estudiaba la convulsa historia española de la primera mitad del siglo XX, ahí estaba Elena Fortún en ambos lados del océano, ofreciéndonos la narrativa del mundo de nuestras abuelas. Y yo creo que aquellos que crecimos en la transición veíamos en ella, en su literatura, nos asomábamos a un mundo que reconocíamos como propio y como nuestro, pero que no nos estaban enseñando en la escuela. Y creo que eso pues es necesario, porque necesitamos leernos, necesitamos encontrarnos también históricamente, y especialmente en esos años de la transición en que Elena Fortún tiene un revival, un primer revival que luego se silencia, ¿no?, a comienzos del milenio, hasta que volvemos a reeditarla. Pero en esa época de la transición se la lee por ofrecernos una narrativa de la historia española verdaderamente iluminadora. Y entonces pues es una escritora que está siendo editada tanto en España como en Latinoamérica. Y ha sido traducida al japonés, por eso aprovecho para decir. Y ahora también al italiano y al francés. Qué pasada, qué bueno. Porque el mensaje, pues lo que estábamos diciendo, que al final es un mensaje muy universal y que se puede trasladar culturalmente a diferentes espacios. Aparte que es que hay un interés enorme por España, por conocer la historia de la modernidad española. El hispanismo está en alza, está en auge, y en definitiva Elena Fortún merece tener un lugar tan importante como el de tótems como Federico García Lorca, porque verdaderamente la obra de Fortún es accesible, es amena, es interesante y es un canal perfecto para aprender. Moviéndonos ahora un poquito al contexto político español,
¿Cómo crees que ha influido en la evolución del feminismo y la percepción pública de las mujeres, sobre todo las precursoras, tras la dictadura franquista? Pues mira, hay una cosa que a mí me ha encantado investigar, me ha hecho mucha gracia. A finales de los años 70 y principios de los 80, durante unos poquitos años, hay un tímido regreso de algunas figuras claves de la Edad de Plata española, ¿de acuerdo? De esa primera generación de feministas con conciencia de grupo a la que perteneció pues Isabel Oyarzábal, Elena Fortún, María Teresa León. Hay un tímido regreso de esa generación y de las protofeministas. Y pasa una cosa muy graciosa, que se reeditan los libros, pues por ejemplo, te voy a decir de Hildegard y de Concepción Arenal, por poner dos ejemplos. ¿Qué pasa? Que coincide con la época del Destape. Entonces, una cosa que a mí me hace muchísima gracia es ver las portadas que les dan a los libros de nuestras protofeministas en esa época. No tienen nada que ver con el contenido. Nada que ver. Entonces tú tienes un libro de Hildegard, La revolución sexual vista por una española, y tienes una portada de una mujer con falda, pecho descubierto y así mirando al viento, en fin. O tienes un libro de Concepción Arenal y tienes la portada ilustrada con mujeres que están en faja. ¿Sabes? No tienen nada que ver. Es decir, y claro, yo veo, digo, bueno, es curioso como en ese momento están, pero no regresan. O sea, están, hay una especie de tímida presencia cultural. El momento clave para el regreso de nuestras modernas va a ser, paradójicamente, la Ley de Igualdad del 2007. Ese va a ser un momento absolutamente fundamental, porque se impulsa la igualdad de facto, la igualdad de representación, y es entonces cuando empiezan a reeditarse y hay un crecimiento exponencial y claro de nuestro legado feminista, porque además del reconocimiento de la contribución de las mujeres se habla en la legislación que ocurre después de los atentados de Madrid de Atocha, cuando gana las elecciones Zapatero. Independientemente de lo que pensemos de sus políticas, lo cierto es que impulsa una legislación de igualdad que tiene un impacto cultural claro a la hora del rescate de modernas. Entonces, crece en esa época. Es una época absolutamente clave y coincide con el momento en el que yo empiezo a publicar mi primer libro, Autoras Inciertas. Pues es un libro que se compra para muchísimas bibliotecas españolas, que tiene un impacto enorme, y es gracias al clima que se está creando en España de ruptura del pacto del olvido en el que se fundamentó nuestra transición, de crear una conciencia de memoria histórica y de hacer que regresen a la vida cultural pues los fantasmas de nuestra modernidad, que en realidad son mujeres. Y esto tenía que pasar. Una de las cosas que a mí me fascina de la cultura de la transición es que hay muchas niñas hurañas y abuelas mudas. Entonces yo siempre pienso que en este milenio, pues esas abuelas hurañas que vemos en tanta literatura y en tanto cine de la transición, pues empiezan a tener voz y empiezan a regresar al presente. En definitiva, son muchos los hispanistas también que han hablado de lo fantasmal dentro de la cultura española, y a mí me parece que hacía falta darnos cuenta de que los fantasmas más importantes que ha producido nuestra modernidad son las mujeres, y son ellas las que, insisto, que a tenor de nuestra legislación de igualdad y de memoria histórica, su regreso al mundo cultural ha sido impulsado pues en los últimos pues ya casi 20 años. Sí. Y ya esto está para quedarse, porque verdaderamente ahora mismo hay un interés muy sólido y hay una sed de conocerlas, de conocer. Vemos el caso de Luisa Carnés, por ejemplo. Eso es increíble, ¿no? Cómo se ha convertido en una autora bestseller, ¿no? Su libro Tea Rooms, y cómo a la gente le interesa leer a Elena Fortún, le interesa leer a Luisa Carnés,
y bueno, pues desde luego María Teresa León, a tantas mujeres de esa generación de la Edad de Plata o mujeres también activas a mediados del siglo XX que continúan un camino que ya ha empezado de regreso y en el que en definitiva pues ya está empezado, por lo menos una vez que empiezas a caminar, continúas caminando. Esto yo lo veo ya como algo imparable. Te queremos preguntar también desde nuestra perspectiva, desde una asociación que nos gusta o es casi clave colaborar con instituciones, pero también agentes culturales fuera del ámbito académico, que dado que has colaborado con por ejemplo, has mencionado la Fundación Banco Santander, también se han mencionado editoriales que son obviamente elementos que a nosotros como científicos son un poco más ajenos, pero que también son parte de la cultura y el progreso. ¿Qué aprendizajes o nuevas perspectivas te ha aportado esta colaboración interdisciplinar con diferentes fundaciones, sociedades, asociaciones familiares también incluso? Y cómo podrías trasladar esto a otros campos? Bueno, yo he aprendido muchísimo trabajando con profesionales de otras disciplinas. De trabajar con profesionales del teatro he aprendido la humildad y la constancia. Es algo que me ha sorprendido muchísimo. De trabajar con profesionales de los medios de comunicación he aprendido la eficiencia y la eficacia. Cómo podemos trabajar rápido y conseguir comunicar de manera efectiva, en fin, cuando trabajamos con un margen de tiempo menor. En definitiva, yo creo que en estos tiempos que vivimos no podemos permitirnos hacer unas humanidades solipsistas, es decir, que existan solamente dentro del campus. Yo creo que no nos lo podemos permitir. Y tampoco debemos pensar que nuestros métodos de trabajo son los métodos de trabajo. La cultura, la literatura, el cine, el arte son de todos. Y yo creo que tenemos una responsabilidad. Yo lo he vivido como tal, lo he vivido como una responsabilidad, el aprender de la forma de trabajar de otros profesionales de la televisión, de la radio, del teatro, del cine, porque en definitiva esto siempre es enriquecedor. Y de todos estos campos mencionaré en especial uno, y que son las actrices. Una de las razones por las cuales se creó también el proyecto Cartas Vivas es que las actrices españolas querían también participar de este movimiento de regreso, ¿no? de las modernas. Y yo de ellas he aprendido muchísimo, de su forma de entender a las escritoras, a las artistas, de su forma de responder a mi enseñanza sobre ellas, de su forma de humanizar a los personajes. Me ha dado a mí también nuevas dimensiones para acercarme más humanamente también a las mujeres con las que trabajo. Pero en definitiva, de todas las disciplinas. Y esto es un premio, esto es un regalo. Sí, es la verdad que poder trabajar con gente con otros enfoques se aprende un montón. Y hay que ser consciente de que pues tenemos una posición muy privilegiada siendo académicos de poder estar aprendiendo todo el rato, que es muy bonito. Y vamos a intentar mirar al futuro, vamos de manera optimista, no con mis preguntas pesimistas de antes. ¿Qué sueños y proyectos te gustaría ver realizados celebrando el legado femenino en la cultura hispánica? Bueno, yo lo que quiero es ahora mismo seguir avanzando y a lo que aspiro es que cuando llegue una artista o escritora a mi vida y yo tenga la sensación de que ella quiere salir, porque eso para mí se ha convertido en una sensación muy importante a la hora de trabajar. Trabajo con los archivos y llega un momento en que siento que ella quiere salir. A lo que aspiro es a tener el tiempo, la capacidad y los recursos para que siempre que yo sienta eso, les pueda dar salida a ellas. La vida académica pasa muy rápida, vosotros sois muy jóvenes, pero yo ya tengo 53 años y verdaderamente, aunque sea un poco manido, me parece que
que era ayer cuando yo estaba empezando en este país, en Reino Unido, y bueno, pues sentía que quedaba tanto tiempo por delante y quedaba tanto por hacer. Pues pasa muy rápido. Y ahora mismo que ya entro en lo que será, supongo, ¿no?, la última etapa de mi vida académica, lo que quiero es seguir trabajando como hasta ahora y trabajar con todos los archivos que han ido llegando a mí y seguir usándolos. Y bueno, tengo un compromiso adquirido y lo que quiero es cumplirlo. Esta es mi gran aspiración ahora, cumplir el compromiso que yo creo que he adquirido con el paso de los años, porque en definitiva me hace vivir feliz y me hace vivir con ilusión. Me ilusiona muchísimo mi investigación. Qué bonito, qué simple y qué complejo a la vez. Y qué responsabilidad y qué placer a la vez, ¿no? Siento que son muchas sensaciones casi complementarias, pero opuestas a la vez. Y queríamos preguntarte, ya para acabar, siempre mirando a las nuevas generaciones, con esta experiencia que tú tienes y considerando que fue ayer cuando empezaste a investigar, ¿qué recomendaciones darías a estas nuevas o futuras investigadoras que quieren trabajar en este área y que igual ven en ti un referente de cómo querer hacer su carrera? Mira, hace 2 semanas sí estuve en Madrid en un encuentro intergeneracional de mujeres feministas y había políticas, investigadoras, abogadas, científicas. Tengo que decir que me quedé absolutamente impresionada con la mesa redonda de las investigadoras jóvenes. Así que yo aprendí muchísimo de ellas. De lo absolutamente central que es el activismo en su forma de hacer feminismo. Lo central que es lo interdisciplinario en su forma de trabajar. Mi gran consejo sería que mantengan ese contacto intergeneracional, porque yo cuando empecé me sentía muy sola. Y bueno, pues creo que como te comentaba antes, yo me quedé en este país porque pues tenía, bueno, entre otras cosas, un profesor me dijo que a mí mujeridades de esas que no quería, no me podía doctorar en temas de mujeridades, en fin, en aquellos tiempos en los que yo empecé. Y sí que creo que entonces había una sensación de orfandad, de que, bueno, pues estábamos con una generación detrás de nosotras rota, ¿no? Y había esa idea tan presente de que el feminismo español estaba empezando. Eso no es así y ahora ya lo sabemos. Entonces, mi gran recomendación para las investigadoras, que empiezan, no sé si es grande o si es pequeña, pero creo que es importante, es no olvidar nunca la riqueza y el valor de lo intergeneracional, porque una cosa que aprendemos al mirar la historia del feminismo es que su riqueza ha tenido que ver con el intercambio de ideas y experiencias entre generaciones. Nuestra edad de plata era intergeneracional. En el Liceum Club Español, en el Liceum Club madrileño, que el año que viene se va a celebrar su centenario, compartían e intercambiaban ideas diferentes generaciones de mujeres, las nacidas en la década de 1880, 1890, 1900, 1910. Esto es fundamental, lo intergeneracional, porque nos ha faltado. Y ahora es el momento de que jamás lo perdamos de vista. Pues Nuria, muchísimas gracias por estas reflexiones. Me ha parecido súper bonito. Además, también será porque yo voy sumando años y los años
te dan un poco de cordura, no voy a decir de sabiduría, pero y a lo mejor cuando eres muy joven no lo ves, que tienes que hacer caso a tus mayores, como se nos decía de pequeños, y según vas sumando años te das cuenta que cada vez necesitas más a tus mayores, y también sin dejar de tener ese contacto con los jóvenes. O sea que este consejo de no dejar nunca de lado la intergeneracionalidad, porque será mirando para arriba, pero también para abajo, no mirarnos solo el ombligo de tus necesidades y tus realidades en ese momento, me parece muy bonito, y también me parece un consejo que podemos transferir a otras áreas de la vida, no solo en investigación. Así que muchísimas gracias por este ratito que hemos estado charlando juntos. A mí me dan ganas de salir corriendo a comprarme el libro de Elena Fortún. Se lo voy a pedir a mi librero de confianza, que tengo uno. Por supuesto. No lo he comprado en Amazon desde el podcast, pero me lo voy a leer, que me ha parecido muy interesante. Te va a encantar, te aseguro que te va a encantar. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que lo he pasado muy bien. Y bueno, pues que no sea la última vez que nos encontramos. Seguro que no. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Tras esta maravillosa entrevista a Nuria, estamos de vuelta Alex y yo para dejaros unos mensajitos para cerrar el programa, súper corto porque ha sido una entrevista muy interesante y que tampoco queremos alargarnos mucho. Así que, Alex, vamos con el primero. Yo, antes de mencionar estos dos puntos finales, ya para cerrar, me parece que la entrevista ha sido fantástica. Yo me lo he pasado muy bien. Yo, que soy biólogo, me lo estoy pasando, creo que demasiado bien con las entrevistas de historia. Me está haciendo replantearme alguna cosa, porque con Jesús el año pasado y con Nuria este año me lo he pasado como un chiquillo. Y yo el primer punto que quería subrayar de la entrevista de hoy es este concepto sobre la historia del feminismo en el siglo XX que nos menciona Nuria, que es que en España la mujer se legitima durante la Segunda República, pero que a la vez que esto se hace en otros países durante los años 20 y 30, otros países pueden desarrollarlo después del periodo de entreguerras. En España no se puede desarrollar este concepto por el franquismo. Y este concepto que dice ella, que el franquismo es un gran armario que esconde la aportación de la diversidad en España. Y creo que esto lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Como ese silencio impuesto durante 40 años sobre el desarrollo del feminismo casi nos deja en los años 70 y 80 con un feminismo que no sabe a dónde mirar porque le faltan 40 años de referentes, ¿no? Sin embargo, yo creo que en España nos hemos puesto bastante las pilas, por decirlo con una expresión muy coloquial, porque si miramos a los movimientos, al 8M, vemos que son unos movimientos que yo pensaba que eran más internacionales de lo que vi cuando llegué a Reino Unido, que no había tanta movilización, que a lo mejor por tener una base más sólida y no haberlo tenido que construir en un pasado más reciente, pues el feminismo se ha movilizado más en España. Uh-huh. Y creo que esto también lo vemos con las diferencias entre Reino Unido y España en días claves como son el 8 de marzo. Uh-huh. Y esto es una cosa que también comentábamos con Nuria fuera de la grabación, sobre que la única palabra que no existe en el Equality Act del Reino Unido, que es el acto o la ley que protege las desigualdades en el Reino Unido o protege contra las desigualdades, es la palabra mujer, ¿no? Que nos decía ella, como el Código Penal español sí que es bastante más estricto y
directo en la protección a la mujer, y esto, como dices tú, yo creo que está cimentado en una pelea que ha existido en España durante los últimos 40-50 años, muy importante. También me parece bastante importante otra de las cosas que ha señalado Nuria durante la entrevista, que nos decía que la memoria de las mujeres es frágil y que se puede perder con el tiempo, pero a la vez que esta memoria también siempre se abre camino. Y es un tema que tenemos que proteger, ¿no? Estos derechos que durante los últimos años a colectivos más frágiles y marginalizados se han visto como sus derechos han ido igualándose a los derechos de los colectivos no marginalizados, que no se pierdan, que tenemos que también que tener este cuidado para preservar su memoria y para preservar que estos derechos no se vayan perdiendo. Y a mí esto me parece fundamental también, esto en una época donde se nos olvida cómo hemos llegado hasta aquí. El concepto de la memoria se abre camino. A mí, cuando Nuria lo ha mencionado, me ha quedado 5 segundos sin poder decir nada, disfrutando del silencio atronador después de esa frase, porque me parece muy bonita. Y creo que en el mundo donde vivimos hoy en día es muy importante recordar y hacer memoria. Y la memoria solamente se puede hacer si existen elementos como estas cartas tan fantásticas del proyecto Cartas Vivas que nos ha presentado Nuria hoy. Así que con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias a Ceru por permitir que podamos hacer entrevistas tan fantásticas como la de hoy con Nuria, a Carlos Bricio por hacer que se nos oiga tan bien, a nuestra invitada Nuria, fantástica, y seguro que tenemos más proyectos con ella en el futuro, y a vosotros, nuestros oyentes, por quedaros hasta el final. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.